Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Adriana Vera y en nombre de la Universidad de Cotec y su Unidad de Desarrollo Profesional y Consultoría y en alianza con Corpey, la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador, les doy la más cordial bienvenida al webinar La visión país de los mercados de capitales, herramientas para disminuir riesgos. Durante esta sesión, que tendrá una duración aproximada de 1 hora, contaremos con 50 minutos de presentación y 10 minutos para preguntas y respuestas. Les invitamos a participar activamente a través del chat, donde ustedes pueden dejar sus inquietudes o comentarios. Para acceder al chat, ustedes hagan simplemente clic en el panel de color morado que está ubicado en la parte inferior derecha de sus pantallas. Hoy nos acompaña Eric Vinuesa, a quien tengo el honor de presentar. Eric es economista con maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Belgrano, Argentina. Posee una sólida trayectoria en proyectos de articulación público-privada y privada-privada, con amplia experiencia en entidades de promoción comercial y en actividades de ejecución de programas y proyectos para el fomento de la internacionalización de empresas, logística de exportación, soft landing para inversionistas que llegan al Ecuador, búsqueda de beneficios tributarios y arancelarios bajo regulaciones locales y misiones comerciales. Cuenta con certificaciones en mercado de capitales tradicional, finanzas descentralizadas y tokenización de activos, lo que permite vincular proyectos tradicionales con nuevas tendencias financieras y tecnológicas. Actualmente se desempeña como of counsel de la firma M. Bodero y Asociados, liderando la oficina en Lima, Perú, donde acompaña procesos de inversión, expansión empresarial y estructuración de negocios con enfoque internacional. Bienvenido, Eric, y nuevamente bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Adriana. No sé si hay alguien más o doy comienzos al webinar. Iniciemos, Eric, mientras se van conectando Ya, los demás invitados. perfecto. Ok, entonces, muchas gracias, Caridad. Muchas gracias, Alejandra, por esta invitación. Adriana también. El webinar que nos atañe el día de hoy lo hemos denominado La visión país de los mercados de capitales, herramientas para disminuir riesgos. No voy a volver a presentarme, gracias Adriana por tu presentación, solamente aterrizar que, como bien mencionaba Adriana, me desempeño actualmente como cónsul de la firma M. Bodero y Asociados, liderando la expansión de la firma en Lima, Perú. Físicamente estoy en Perú en varios temas como atracción de inversiones bilaterales, Ecuador-Perú, Perú-Ecuador y la región, comercio internacional y tecnología. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a tratar de responder 3 preguntas. La primera, ¿qué está pasando en los mercados de capitales en el mundo? Respondiendo esto, trataremos de responder qué herramientas financieras se pueden usar para disminuir riesgos y por cómo esto impacta al Ecuador. Entrando en materia, abordando la primera pregunta, ¿qué está pasando en los mercados de capitales en el mundo? Quisiera presentarles primero una frase que me gusta mucho, que es: quien no aprende de su pasado está destinado a volver a vivirlo. Y es que, señoras y señores, vivimos en un entorno de crisis. Las crisis globales han moldeado significativamente el panorama económico y social del Ecuador y América Latina en los últimos 50 años. Eric, perdón que le interrumpa, no está presentando nada. Ah, ¿no se ve? No. Muy raro. A ver. Vuelvo a la presentación. A ver, déjenme un ratito.
Me confirman, por favor, si la están viendo. Sí, ahora sí. Perfecto. Ya, a ver. Ok. Me indican si la ven pasar. ¿Pasó la presentación? No, se quedó en la primera. Ahí sí, Ok. ahí está su presentación, su perfil. Ya, ok. Entonces, volvió a pasar solamente para temas prácticos. Ahí están las tres preguntas. Ya, ok, perfecto. Entonces, mil disculpas, un problema técnico. En todo caso, los temas que queremos conversar el día de hoy, abordar tres preguntas, como les comentaba. La primera, ¿qué está pasando en los mercados de capitales en el mundo? La segunda, ¿qué herramientas financieras se pueden usar para disminuir riesgos? Y la tercera, ¿cómo esto impacta al Ecuador? Entrando en materia, como les comentaba, ¿qué está pasando en los mercados de capitales en el mundo? Quería compartirles una frase que me gusta mucho, que es, quien no aprende de su pasado está destinado a volver a vivirlo. Y es que, señoras y señores, vivimos en un entorno de crisis. ¿Por qué? Las crisis globales han moldeado significativamente el panorama económico y social del Ecuador y América Latina en los últimos 50 años. Estos eventos, como ustedes pueden ver, de diversa índole, que a menudo están muy interconectados, han expuesto de alguna forma las vulnerabilidades de la región, principalmente su dependencia en temas como materia primas, endeudamiento externo, inclusive en ocasiones la fragilidad de los sistemas financieros, inclusive los políticos. Si vemos en la presentación, vamos a ver un esquema de los últimos 50 años de crisis. Para poner en colación, por ejemplo, en los años 70 tenemos el 73, un embargo petrolero, el embargo petrolero de la OPEP, como respuesta al apoyo de Estados Unidos a la guerra de Yom Kippur, cerrando el año 70 con la guerra de Irán-Irak y la instalación del Estado Islámico, que se mantiene hasta el día de hoy. La década de los 80, mal llamada década perdida. ¿Por qué? Porque en la década anterior, por las presiones, por las guerras, por generar una falta en la oferta de petróleo que generó un aumento orgánico del incremento de los precios de este commodity. Por ende, muchos de los países exportadores de petróleo, Ecuador en particular, tuvieron ingentes incrementos en sus presupuestos. Lastimosamente, este aumento de sus ingresos vino de la mano con un fuerte endeudamiento externo. Y esto, de alguna forma, se ve reflejado en la siguiente década, en las cuales muchas de las economías tuvieron que reestructurar sus economías, sus presupuestos, inclusive muchos de los países tuvieron que pagar las facturas de las décadas siguientes, de la década pasada. También vimos en la década de los 80 el famoso lunes negro, el Black Monday, que en finanzas se denomina a un desplome de las finanzas de los mercados bursátiles, una caída que comenzó en Asia, se propagó por horarios internacionales a Europa y llegó hasta Estados Unidos. En los años 90, en particular, hubo crisis, por ejemplo, de mercados asiáticos, de Rusia por la devaluación de su moneda. En Ecuador en particular, recuerden que en los años 97, 98 se experimentó un fenómeno del niño, uno de los más dramáticos y fuertes que se han registrado, en la cual prácticamente, digamos que no destruyó, pero impactó transversalmente en daños de la infraestructura y hubo pérdidas económicas considerables. Digamos que esta no fue la única razón, pero nos vamos ya a los años 2000 o a las puertas del año 2000, 99-2000, donde aparece este cambio, esta inflexión económica del país con la instauración de la dolarización. Ciertamente a corto plazo tuvo una fuerte factura social, sin embargo ha sido un referente para el Ecuador en temas de atracción de inversión extranjera directa. Rápidamente, volvemos a los años 2000, 2010, años 2000, temas
temas importantes, crisis financiera global, recuerden en Estados Unidos las famosas subprime, la crisis de las hipotecas de Estados Unidos, 2010 Europa no es ajeno a crisis, vemos países llamados los PIG, PIIGS, por Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, que tuvieron crisis. ¿Por qué? Porque hubo un sobreendeudamiento de sus finanzas en función de su Producto Interno Bruto y tuvieron que llamar a pedir ayuda en ese momento del Banco Central Europeo para estabilizar sus economías. Y no muy lejano, la pandemia del COVID-19 y entrando al 2020, que tuvo un tema más allá de la parte, obviamente, del impacto económico, puso en jaque un tema tan importante y que se mantenía como algo tácito, que es la globalización. ¿Por qué traigo a colación estos temas? Porque lo van a ver más adelante cómo se van concatenando con las presentaciones y los índices que vamos a abordar. Si queremos hablar ahora sí de qué está pasando en los mercados de capitales en el mundo, no podemos dejar de hablar de las tasas de interés. Y para el día de hoy he traído dos de las más representativas a nivel mundial y para Latinoamérica y el Ecuador en particular. Tenemos la Reserva Federal de Estados Unidos, llamaremos la Fed, y el Banco Central Europeo. ¿Qué ha pasado con las tasas de intereses? Bueno, como podemos ver y como habíamos conversado previamente, hablando de la Fed, periodo 2020-2021, las tasas de los fondos federales, digamos, se mantuvo a un rango bien bajo, de un 0, pongamos hasta 0,25%. Europa no fue ajeno, siguió la misma tendencia. Las tasas se mantuvieron en mínimos históricos, llegando hasta un 0%. ¿Para qué? Ambos con la estrategia de tratar de estimular sus economías. Periodo 22-23, ahora con la Fed, inició un ciclo agresivo de aumentos para combatir la inflación, que generó generó que elevaron la tasa hasta un rango que llegó hasta el 5.5% a mediados del 2023. La misma estrategia o tendencia, digámoslo así, siguió el Banco Central Europeo, periodo 22-23, que alcanzó una tasa del 4.5% a finales de ese año. Vamos al 2024, ya comenzaron con la Fed con los recortes. Comenzaron recortes paulatinos llegando hasta diciembre con una caída del 4.5% y en el 2024, por parte del Banco Central Europeo, este recorte llegó al 3.15%. A la fecha, a mayo, más o menos a la fecha que construí esta diapositiva, la tasa del FED estaba alrededor del 4.5%, mientras que la tasa del Banco Central Europeo llegaba al 3.15%. Ahora, ¿qué es importante? ¿Cuál es la tendencia y qué es lo que se espera para finales de año? Cierto, no tenemos una bolita de cristal y mal llamado, podríamos decir que ceteris paribus, teniendo más o menos los índices analizados estándares, podemos estimar que para finales del 2025, tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el del Banco Central Europeo tiene una tendencia a la baja. Es decir, se espera que para finales del 2025 la tasa del FED cierre con un 3.9% e inclusive se mantenga esa tendencia para los siguientes años con un 3.4% para el 2026 y un 3.1% para el 2027. El Banco Central Europeo es mucho más drástico, se prevé que para el finales del 2025 la tasa llegue hasta 1.9%. Siguiendo con los análisis de qué está pasando en los mercados bursátiles, otro índice o otros índices a tomar en cuenta son los principales índices bursátiles tradicionales. ¿Y por qué tradicionales? Lo vamos a ver más adelante. Para esto traigo a colación el S&P 500 de Estados Unidos, el Nasdaq 100 de Estados Unidos, el DAX 40 de Alemania, el Nikkei 225 de Japón y el Kospi de Corea del Sur. ¿Por qué es importante? Van a notar también cuando analizamos en los mismos periodos que cada uno se ha comportado ante un mismo evento de forma diferente.
2020, pandemia del COVID-19 en el S&P 500. Hubo una fuerte caída seguida de una, digamos, recuperación gracias a estímulos monetarios y fiscales. El Nasdaq 100, mismo periodo, 2021, hubo un auge tecnológico. Empresas como Apple, Amazon, Microsoft y Zoom lideraron el crecimiento durante la pandemia. Recuerden que durante el confinamiento la tecnología fue de alguna forma quien nos mantuvo con un comercio paulatino y en comunicación. El DAX 40, 2020, golpe del COVID-19 a una industria alemana fuertemente exportadora. Esto afectó notablemente su producción y obviamente su exportación. Por otra parte, el Nikkei 2025 en el 2020, Japón, digamos que manejó una estabilidad relativa con estímulos fiscales y monetarios. Japón mantuvo bajas tasas de interés y aplicó una medida de estímulo para mantener su economía. Por otra parte, Corea del Sur, miren lo interesante, 2020 hubo una explosión del comercio electrónico y chips. Empresas como Samsung impulsaron el índice en plena pandemia. Cambiamos de periodo, volvemos al S&P 500 de Estados Unidos, 2022, subida agresiva de las tasas por el FED, como vimos previamente. ¿Esto para qué? Para contener la inflación, pero a su vez presentó una presión, una baja en el precio de las acciones. Por su parte, el Nasdaq 100 2022 sintió una caída por la sobrevaloración de las empresas que lo conforman y también por las tasas altas del FED directamente. DAX 40, hay otro evento, indistintamente, crisis energética en Europa. ¿Por qué? Por la guerra en Ucrania y la dependencia del gas ruso. Esto generó que en Alemania una incertidumbre y una recesión, digamos, técnica. Nikkei 225 en Japón, 2022. ¿Con qué nos encontramos? Un yen débil, una inflación importada del mundo. Esto afectó en Japón al poder adquisitivo y más que nada la rentabilidad corporativa. Kospi, Corea del Sur, 2022. En este escenario hubo una caída fuerte por desaceleración global y políticas monetarias restrictivas. Por último, el último ciclo en análisis, S&P 500, periodo 23-24, boom tecnológico, liderado ¿por qué? Por las empresas de inteligencia artificial, boom que si me preguntan a mí, se mantiene hasta el día de hoy. Nasdaq 100, 23-24, en cambio esto hubo no un boom, una explosión de la inteligencia artificial. Empresas como Nvidia, Microsoft y otras impulsaron fuertemente la recuperación basada en qué? En avances en estas tecnologías. DAX 40, 2024. Digamos que en Alemania hubo una mejora gradual, pese a un estancamiento que vivido en años anteriores. Este índice, digamos que creció debido a una recuperación industrial y hubo unas expectativas fuertes de apoyo del Banco Central Europeo. Nikkei 225, 2024. Hubo un impulso a reformas de apertura económica y reformas corporativas. ¿Esto qué es lo que generó? Un aumento de interés por parte de inversionistas extranjeros en inversión corporativa en el país. Kospi, Corea del Sur, periodo 23-24. Digamos que hubo una recuperación moderada gracias a las exportaciones tecnológicas que previamente le habían dado una explosión en su comercio electrónico y tuvieron una estabilización de su inflación. Cuando queremos hablar de los mercados de capitales en el mundo, no podemos dejar de lado al día de hoy de los criptoactivos. Muchos de estos criptoactivos a lo mejor han de ser de conocimiento de ustedes. Por ejemplo, criptomonedas de pago, ahorita el Bitcoin. Tenemos economías de cadenas de bloques liderando la cadena de Ethereum, aunque existen otras como Solana, como Arbitrum, etcétera. Tenemos monedas estables. ¿Por qué se llaman monedas estables o stablecoins? Porque son criptoactivos atados a una moneda fiat, a una moneda real.
Las más conocidas son las USDT y USDC. Las famosas finanzas descentralizadas, que si me preguntan a mí, está poco a poco insertándose fuertemente en los mercados tradicionales y no se va a poder hablar en un futuro de finanzas sin hablar de finanzas descentralizadas. Ahí están las famosas DeFi. En temas de capitalización bursátil, dista mucho algunos análisis, pero digamos que todavía las finanzas tradicionales superan a las finanzas descentralizadas o los criptoactivos en este momento. Viendo esto, vamos a la pregunta de qué herramientas financieras se pueden usar para disminuir el riesgos, para disminuir los riesgos implícitos en los cuales vivimos. Lo primero que traigo a colación es un instrumento que algunos han de conocer que se llama los contratos forward. Un forward o contrato a plazo es un producto financiero a largo plazo que establece las condiciones de compra y venta entre dos partes. Este tipo de derivado es uno de los más antiguos. Algunos indican que su origen data de los siglos XIX, inclusive de más atrás aún. Pero ¿qué es importante? En este tipo de contrato, que sirve para disminuir el riesgo o hacer, como se dice, un hedge del riesgo, se establecen elementos medulares para el intercambio entre dos tipos de actores. ¿Qué tipo de elementos establece este contrato? Establece un precio definido, una cantidad definida, una calidad definida, un lugar y una fecha en que se realizará la transacción. Vamos a un ejemplo, digamos, didáctico de cómo es la forma que se utiliza este tipo de instrumento. Supongamos que un granjero ha sembrado trigo, falta un mes para la cosecha, y el monto de cosecha a obtener está, digamos, razonablemente seguro. ¿Por qué? Debido a que una gran parte de la riqueza del agricultor está ligada a su cosecha. Tal vez al agricultor le convenga eliminar el riesgo asociado con la incertidumbre de su precio futuro. ¿Cómo? Vendiendo dicha cosecha a un precio fijo para una entrega futura. Además, supongamos que hay un panadero que sabe que necesitará trigo dentro de un mes para producir pan. El panadero tiene gran parte también de su riqueza ligado a su negocio, igual que al agricultor. Ahora, el panadero también se enfrenta a la incertidumbre con relación al precio futuro del trigo. Pero la manera de reducir el riesgo es comprar el trigo ahora para entrega futura. De esta manera, el panadero es una pareja natural del agricultor. Por consiguiente, el agricultor y el panadero acuerdan un precio forward, en donde el panadero le pagará al agricultor en la fecha de entrega el precio estipulado en el contrato forward. Y el agricultor entregará una cantidad específica de trigo al panadero al precio forward independientemente de cuál sea el precio spot en la fecha de entrega. ¿Qué otro instrumento podemos usar para manejarnos en este ambiente de incertidumbre, para disminuir riesgos? Los famosos swap. Un swap, también llamado permuta financiera, es un acuerdo contractual entre dos partes para intercambiar flujos de efectivo o activos financieros. ¿Qué tipo de activos? Pueden ser tasas de interés, divisas, activos subyacentes o otros activos financieros que ya vamos a ver rápidamente más adelante, durante un periodo específico. En esencia, una parte se compromete a la otra a pagar a la otra una serie de pagos que permiten, por ejemplo, a las empresas e inversores gestionar riesgos, mejorar la eficiencia financiera y acceder, obviamente, a fuentes de financiamiento. ¿Cómo funcionan los swaps?
por ejemplo, los swaps de tasas de interés. En este tipo de swaps, por ejemplo, dos partes acuerdan intercambiar flujos de efectivo basados en tasas de interés, como una tasa fija y una tasa variable. Supongamos que una empresa A tiene una deuda a tasa variable y quiere protegerse de un aumento en las tasas de interés, mientras que una empresa B tiene una deuda fija y está dispuesta a asumir riesgos de tasas variables. ¿Qué es lo que pasa? En esta situación, las empresas podrían celebrar un intercambio de tasas de interés o un swap de tasas de interés, en donde la empresa A pagará una tasa fija a la empresa B, mientras la empresa B pagará una tasa variable a la empresa A. Digamos que la tasa variable podría basarse en un índice de referencia acordado, digamos la tasa activa bancaria. ¿Qué es importante? A medida que las tasas de intereses cambian, las empresas van generando flujos de acuerdo a sus contratos y a sus expectativas de riesgos y cambios durante el proceso. Tipos de swap financieros. Vamos a ver, existen algunos, unos súper interesantes, pero vamos a verlos rápido. Existen, por ejemplo, el swap de tasas de interés, que lo vimos previamente. Existen swap de divisas, que permiten intercambiar una moneda por otra. Existe swap de inflación, el cual brinda protección contra la inflación al intercambiar flujos de efectivo. Existe, y este está más a la moda, por así decirlo, el swap de retorno total, en cual las partes intercambian el rendimiento total de un activo subyacente como un índice bursátil o un bono corporativo. Tenemos también swap de crédito, utilizado para gestionar el riesgo de crédito al intercambiar flujos de efectivo basados en el incumplimiento de un emisor de bonos. Pero ¿cuáles son las aplicaciones clave de este instrumento? Primero, como habíamos conversado, gestión de riesgo. Los swaps son una valiosa herramienta para proteger a las empresas contra movimientos desfavorables en las tasas de interés, tipos de cambio y otros factores que afectan sus operaciones. Mejora de la eficiencia financiera. Pueden ayudar a las empresas a mejorar la eficiencia de su estructura de capital, a acceder a ¿qué? A fuentes de financiamiento más económicas o gestionar sus pasivos de forma más efectiva. Y nunca está de más decir que una aplicación clave es la especulación. Esto por el ADN inversores. Los inversores lo utilizan para especular sobre movimientos futuros en tasas de interés, divisas y cualquier activo subyacente que pueda utilizar este tipo de herramientas. Otro herramienta, si se podría decir, para disminuir el riesgo son los famosos futuros. ¿Qué son los futuros? Los futuros son contratos financieros derivados mediante los cuales dos partes se comprometen a comprar o vender un activo, como un commodity, acciones, índices, divisas, a un precio acordado hoy, pero con entrega y pago en una fecha futura. Miren esto que es importante. Se negocian en mercados organizados, como el de Chicago. Y el activo subyacente puede ser físico, puede ser un commodity tipo petróleo, maíz, o financiero, un índice bursátil o divisas. Importante también que cada contrato tiene una fecha de vencimiento específica. Ahora, recordarán que vimos al principio los forward, y algunos se preguntarán cuál es la diferencia entre los futuros y los forward. Déjenme decirles que los contratos futuros y los contratos forward, ambos son instrumentos de derivados, que sí, permiten fijar el precio de un activo a una fecha futura, pero tienen diferencias clave en cuanto a su negociación, estandarización y riesgo. Por ejemplo, los contratos futuros se negocian en mercados organizados, son estandarizados y se liquidan diariamente, mientras que los contratos forward se negocian en el mercado extrabursátil o over the count, OTC. Normalmente son personalizados y su liquidación se realiza en la fecha de vencimiento, como vimos en el ejemplo previamente. De nuevo, un ejemplo ilustrativo académico. De nuevo, volvemos con el agricultor. Supongamos que un agricultor espera una cosecha de 10.000 bushels de maíz en 3 meses. Bushels es la figura que ustedes pueden ver en sus pantallas. Actualmente el precio del maíz, supongamos, es de $5 el bushel, pero teme que el precio baje para cuando tenga su cosecha.
Entonces, el agricultor vende futuros de maíz, hoy a $5 por bushel, con entrega a 3 meses. Esto generará 3 escenarios al vencimiento. El primer escenario, si el precio baja a $4, el agricultor aún vende a $5 gracias al contrato, evitando una pérdida. Si el precio sube a $6, el agricultor pierde la oportunidad de vender más caro. ¿Pero qué ganó? Ganó la estabilidad. Perdió la incertidumbre de tener que ver cuál es el precio futuro al cual va a vender. Y por último, si el precio se mantiene, pues no gana ni pierde. Ahora, ¿cómo todo esto impacta al Ecuador? Definitivamente podemos ver algunos elementos de impacto al país. Por ejemplo, tasas de intereses altas a nivel global. ¿Qué efecto puede tener? Va a haber una dificultad en el acceso a financiamiento externo. Lo estamos viviendo ahorita. Para Ecuador, esto encarece la emisión de bonos soberanos y el crédito externo para empresas. Digamos consecuencias que podrían tener. Puede haber una mayor presión fiscal, digamos, dependiendo de la visión del gobierno de turno, y necesidad de buscar financiamiento en condiciones, digamos, menos favorables con organismos multilaterales. Esto también es un escenario, pongamos que se fortalece el dólar, fortaleza del dólar. El efecto va a restar competitividad a las exportaciones no tradicionales, cacao, flores, camarón, ya que el Ecuador no puede devaluar su moneda. Digamos que hay un beneficio parcial y las importaciones son más baratas porque aumenta el poder adquisitivo y puede moderar la inflación. Flujos de capital hacia activos seguros. ¿Por qué esto es importante? Si hay el efecto de un flujo de capital hacia activos seguros, podría haber un menor apetito por activos de economías emergentes. Y recordemos que Ecuador es visto en los mercados internacionales como un mercado de riesgo alto. ¿Cuál podría ser el resultado? Dificultad para atraer inversión de portafolio y mayor sensibilidad a eventos políticos internos. Es decir, ante cualquier tipo de evento que podría darse en el país, de los cuales algunos que estamos ya acostumbrados, genera un pánico en los mercados bursátiles. Otro escenario, auge de materias primas y oro. Aquí existe una oportunidad. ¿Por qué? Porque hay mejoras en los precios de los commodities como petróleo y oro y otros recursos que pueden beneficiar a la balanza comercial y fiscal del país. ¿Cuál es el riesgo aquí? Que nos volvemos o normalmente nos volvemos altamente dependientes de estos ciclos, en donde un descenso brusco acarrearía una caída en los ingresos públicos. Oportunidades para el Ecuador. Aprovechar la relocalización de cadenas de suministro, o bien llamados el nearshoring. ¿Se acuerdan que vimos previamente que la crisis del COVID-19 puso de alguna forma en jaque la continuidad de la globalización como un instrumento de intercambio comercial a nivel global? Pues comenzaron a analizar el nearshoring como un elemento, como una estrategia a mantener en el corto y mediano plazo. ¿Qué pasaría si se mantiene esa tendencia? Pues los inversores van a buscar diversificar sus inversiones fuera de Asia. Ahí donde está la oportunidad. Tenemos régimen como las zonas francas, tenemos acuerdos comerciales que pueden ser palancas atractivas, obviamente si hay estabilidad regulatoria importantísima y estabilidad jurídica. Vale mencionar que el Ecuador igual tiene instrumentos muy interesantes como los contratos de inversión que pueden servir para disminuir el riesgo, la incertidumbre, pero en esto no en mercados bursátiles, sino en inversiones, digamos, greenfield o brownfield, inversiones nuevas y productivas. Mercados de bonos temáticos. Esto ya lo venimos conversando en Ecuador hace bastante tiempo. Ver bonos verdes, bonos sociales. Por ejemplo, Ecuador podría emitir bonos sostenibles para captar fondos con menores tasas y mayor apetito internacional, especialmente si se vincula a objetos de desarrollo como los ODS. A esto
gratamente me encontré con un artículo hace unos días en la cual el municipio de Quito, por primera vez en Ecuador, colocó una venta de 20.000 unidades de carbono. Esta colocación, dicho por el artículo, permite que empresas compensen su huella de carbono de nivel local, tanto en el Distrito Metropolitano de Quito como en otras ciudades del país. Otra oportunidad para el Ecuador, impulso a empresas fintech o criptoactivos regulados. ¿Por qué? Porque la adopción regulada de stablecoins, por ejemplo, o blockchain para pagos internacionales podría mejorar la inclusión financiera y reducir costos de remesas. Y una visión, una conversación que he tenido con colegas es que por el tamaño del país, el Ecuador debería mirarse ser un hub financiero y logístico en Latinoamérica, tratando de optimizar su posición estratégica y tratando de optimizar las nuevas tecnologías para tratar de incentivar que inversiones regionales lleguen al país y decanten en empleo, en desarrollo para la población. Oportunidades para el Ecuador, reputación ambiental y biodiversidad. Por ejemplo, ya hemos tratado, pero puede monetizarse vía esquema de deuda por naturaleza, créditos de carbono o inclusive cooperación internacional. Digamos que no hay oportunidades sin amenazas para el Ecuador. ¿Cuáles son las amenazas que he podido rápidamente mapear? Por ejemplo, inestabilidad política y fiscal interna. ¿Cuál va a ser el efecto? Disuasión o disuade la inversión extranjera directa e impide acceso constante de mercados de capitales. Restricción de acceso a crédito externo. Si continúa el entorno de tasas altas y riesgo país elevado, el Ecuador dependerá de financiamiento de multilateral condicionado. Digamos que se prevé una baja en el riesgo país, o por lo menos la tendencia que se ha visto, ya que hemos bajado, salvo que el día de hoy haya cambiado, el techo de los 1.000 puntos para el riesgo país del Ecuador. Amenazas para el riesgo climático y fenómenos como el Niño. Ya vimos lo que pasó en la década de los 90. De nuevo, traigo a colación, quien no aprende de su pasado va a volver a repetirlo. Puede afectar fuertemente la producción agrícola y las exportaciones, generando presiones fiscales y sociales. No estamos solos en el mundo, peor en Latinoamérica, hay una competencia regional y una competencia regional muy agresiva. Países vecinos como Colombia o Perú, donde estoy, podrían captar inversiones para tener sistemas financieros más profundos o estabilidad institucional. Les podría comentar, a muestra un botón, Perú está teniendo unas fuertes inversiones de Gran Bretaña, en donde a través de acuerdos G2G están desarrollando inversiones en el sector de salud. Miles de millones de dólares para el desarrollo de hospitales en todo el país. Y no dejemos de lejos el proyecto del puerto de Chancay, que se prevé que vuelva a Perú si realiza, obviamente, las inversiones necesarias para aprovecharlo como un hub logístico regional y la puerta de salida de Latinoamérica a Asia y la puerta de entrada de Asia, digamos China, a Latinoamérica. Recomendaciones estratégicas para el Ecuador. Me permito decir algunas. Por ejemplo, fortalecer la transparencia y gestión fiscal para mejorar la percepción de riesgo país. Otra es impulsar reformas estructurales para atraer inversión. Podría ser laborales, tributarias, judiciales. Lo que siempre, y esto es algo que hago mucho hincapié, desarrollo del mercado de capital local, mucho más profundo que permita financiamiento doméstico competitivo. Ese es un trabajo público-privado que debe desarrollarse para generar confianza en el mercado de capital ecuatoriano. Y cuarto, posicionar sectores con valor agregado, sostenibilidad y tecnología como motores de crecimiento, elementos que ya lo están haciendo otros países y le está funcionando. Con esto termino mi webinar y les agradezco mucho por su paciencia y por estar aquí escuchando. Les dejo mis contactos en la presente si quieren cualquier profundización adicional.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eric, por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos. A continuación, abrimos nuestro espacio de preguntas y respuestas. Les recordamos que pueden dejar sus consultas en el chat. Veo una consulta en el chat, gracias por compartirla. Además, me han hecho llegar algunas preguntas por interno, así que las iré leyendo en orden. Roberto nos pregunta, un ejemplo de contratos forward pueden ser los contratos de futuros en el mercado de valores. Justamente eso les comentaba, la diferencia entre futuros y contratos forward. Los contratos forward normalmente se trabajan en over the count, fuera, son contratos que no se manejan en mercados condicionados como sí los futuros. Son dos herramientas utilizadas en dos ambientes distintos. Muchas gracias, Eric. Vamos a leer otra pregunta. ¿Qué tipo de herramientas no bursátiles existen y sirven para disminuir el riesgo en inversiones, por ejemplo, en inversiones productivas? Como les había comentado, por ejemplo, para inversiones productivas existen el instrumento que son los contratos de inversión. Son acuerdos que, digamos, no son acuerdos, son contratos que firma una empresa inversionista con el Estado ecuatoriano, en el cual existe un matrimonio, en el cual el Estado, el gobierno, entrega una serie de incentivos que estén vigentes a la fecha. Por ejemplo, actualmente hay una reducción de 5 puntos de impuesto a la renta, existe exoneración del pago de exoneración en el pago de aranceles. Y por otro lado, las empresas se comprometen a una serie de compromisos, entre ellos por el más importante, la generación de empleo y obviamente la realización de la inversión en el tiempo comprometido. Gracias, Eric. Aquí vemos otra consulta en el chat. Eva nos consulta, ¿no cree necesario reformas para hacer viable las APP para financiar obra pública grande y dinamizar Sí, la economía, ahora que el gobierno gracias, no Eva. cuenta con recursos? Gracias, Eva. Sí, efectivamente, las APP son una de las herramientas más útiles que tiene el gobierno. Digamos que, y en la práctica profesional, nosotros buscamos la aplicación de herramientas, digamos, de modalidades asociativas. Las APP es una de las formas de modalidades asociativas. Dependiendo del proyecto, de la magnitud del proyecto, de la competencia de la autoridad, llámese gobierno central o seccional, se puede utilizar las APP como una herramienta o otra modalidad asociativa, por ejemplo, alianzas estratégicas, en donde una empresa pública, digamos así, por ejemplo, si tiene la competencia, puede buscar un aliado estratégico para juntos crear un vehículo único de inversión, desarrollar la inversión y hacer un modelo BOT de construcción, operación y transferencia. ¿Qué es lo que se gana? El público gana que no invierte un centavo. Recuerden que lastimosamente las arcas actuales son muy bajas. Entonces, traslada el riesgo, digamos así, al privado en lo que sabe hacer, que es construir, operar y mantener algo, y el público goza, porque tiene que gozar de un beneficio de los réditos de esa inversión, mientras que el privado va pagando su inversión a través de flujos futuros con el pago de tasas de los mismos usuarios u otras mecánicas que puede utilizar la autoridad para tratar de vincular y mejorar el proyecto. Gracias, Eric. Roberto nos consulta. En el Perú, ¿existe una regulación para que personas naturales y jurídicas puedan invertir en mercado de valores locales e internacionales? Sabes que no estoy muy seguro, no conozco, estoy empapándome recién sobre ese tema aquí en el Perú.
Creería que sí, me atrevería a decir que creo que sí. No estoy totalmente seguro. ¿Y por qué te digo? Porque creo que sí, porque veo fuertemente y mucho más que en el Ecuador esta llámese demanda o oferta de productos bursátiles, y no solamente de tradicionales, sino también de aquellos que son vinculados al mercado descentralizado o el DeFi. Muestra un botón, por ejemplo, acá tú puedes utilizar una tarjeta de crédito, no voy a decir el nombre para no darle publicidad gratis, emitida por una empresa en el cual tú puedes comprar, tú tienes Bitcoin en tu cuenta y compras en tiendas y la gastas como una tarjeta Visa o Mastercard o Amex. Santiago nos consulta, ¿cuál sería el siguiente paso con un contrato de futuros para la venta de commodity de Ecuador a China? Varias operaciones. ¿Cómo impacta el contrato en el pago, ya que me condicionan carta de crédito irrevocable? ¿Con qué empresa revisa estos casos y siguientes pasos? Bueno, ya esa es una pregunta un poco más profunda, porque se necesitaría un análisis del tipo de relación comercial que tienen, cuáles son los elementos básicos que van a tomar este futuro, esta acción. Por digamos que hasta ahorita lo que estamos abordando son conceptos, ¿no? Esto es una herramienta que que debe usarse inteligentemente con un objetivo claro, que es primero tratar de cumplir el contrato futuro, y segundo, tratar de disminuir el riesgo e incertidumbres futuras. Si quieren, podemos abordarlo a interna esa pregunta para tratar de entenderla mejor, las cualidades de la misma. Gracias, Eric. Una última pregunta por el tiempo. ¿El Bitcoin es una buena reserva de valor, mejor que el oro? Bueno, el Bitcoin muchos lo ven como un activo de alto riesgo. ¿Por qué? Porque en los últimos años ha sido bien volátil. Ciertamente hace menos de un mes subió su techo de $100,000, y que países y, digamos, inversionistas tradicionales de alto prestigio, llámese BlackRock y JP Morgan, están comenzando a invertir en Bitcoin. Una parte pequeña, salió hace poco que JP Morgan invirtió creo que 20 millones o 30 millones de dólares en Bitcoin. Suena bastante, pero si lo toman a nivel global del monto de su cartera, ha de ser menos del 1%. Pero la tendencia está yendo para allá. Yo creo que la reserva natural en el caso de querer un activo seguro, es el oro, y podríamos hablar de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Muchas gracias, Eric, por atender las preguntas de nuestra audiencia, y a continuación tengo el gusto de ceder la palabra a María Alejandra Granja, delegada de Corpey, quien compartirá con nosotros unas palabras. Hola Adriana, buenas noches. Muchas gracias, y gracias también a Eric por acompañarnos, por su tiempo, por darnos esta presentación tan informativa, tan llena de datos. Y bueno, justamente nos hemos reunido hoy porque Eric es parte de nuestro diplomado que junto a Corpey y Ecotec estamos organizando, Estrategias de Comercio Internacional y Logística Global en modalidad online totalmente en vivo. Así que Eric decía que, bueno, que va a resolver algunas preguntas que pudieron preguntarle, y justamente ese sería el espacio ideal para quienes hayan quedado con dudas, preguntas, para que quienes quieran ampliar mucho más sus conocimientos y sumergirse mucho más en el mundo global, en el mundo del comercio internacional, de los negocios internacionales. Este es el diplomado justamente para ustedes. Eric es parte del staff de profesores de alto nivel, junto con otros profesores más que ya mismo les vamos a mostrar. Son 120 horas académicas totalmente en vivo,
con clases en horarios ejecutivos, porque obviamente entendemos que quienes serán parte de este diplomado son personas que ya están en el ámbito laboral y que justamente tienen un horario como tal. Las clases son de martes a jueves, de 6 a 9 de la noche, y tenemos un sábado de 9 a 12 del día. También, bueno, ahí están los módulos, son 8 módulos: negocios internacionales, inteligencia de mercado para exportar e importar, sistema multilateral de comercio, procedimientos aduaneros, sistema de control de calidad e iniquidad, marketing internacional, finanzas e inversión, y algo muy importante que justamente está sucediendo ahora es el tema del uso de la inteligencia artificial en todos los aspectos, y en este sería en comercio internacional, en los negocios internacionales. Vamos a tener un profesor experto que está en Colombia. Así que bueno, no sé si Adri podríamos mostrar la siguiente lámina para que conozcan al staff de profesores. Tenemos a María Antonieta Reyes de Luca, ella fue subsecretaria en el Ministerio de Comercio Exterior. Tenemos a Manuel Echeverría, ex jefe de una de las voces comerciales en Miami, también en Brasil. Francisco Rivadeneira, el primer ministro de Comercio Exterior que tuvo el país, además delegado del Fondo Monetario Internacional. William Polupa, experto en aduanas. César Díaz, actual gerente del INE. Eric Vinuesa, quien nos está acompañando esta noche, consultor de Corpey, también parte de M. Bodero, y Gustavo Pinzón, justamente el profesor en Colombia, quien va a dar el módulo de inteligencia artificial aplicado en los negocios internacionales. Para quienes deseen más información, en la lámina anterior, ahora Adri porfis nos ayuda con el QR para que ustedes puedan escanearlo. El diplomado inicia el martes 10 de junio, así que estamos justamente próximos a hacerlos. Tenemos un descuento por inscripción anticipada. Y bueno, para quienes deseen más información, está el QR, está Adriana, están las redes sociales tanto de Corpey como de la Ecotec. Adri, no sé si usted quiera aportar algo más. Les estoy enviando también un enlace a través del chat para que puedan inscribirse en este diplomado que ya está cerca. Sí, como les comentaba, son profesores Sí, son profesores de alto nivel, totalmente especializados, con una amplia trayectoria a nivel nacional e internacional, así que aprovechen esta oportunidad de ampliar sus conocimientos. Ecotec junto con Corpey hemos hecho una sinergia de nuestras expertise de cada uno, Ecotec en la parte académica y Corpey junto con la parte profesional en cuanto al comercio internacional. Así que están todos invitados a participar de este diplomado, y agradecer nuevamente a Eric. Como les decía, es parte también del staff de profesores, así que cualquier otra pregunta en clases lo van a ver a Eric. Bien, muchísimas gracias, María Alejandra. Con esto llegamos al final de nuestro webinar. Gracias a todos por acompañarnos y que tengan una excelente noche. Muchas gracias a todos. Gracias, Adri. Gracias a todos. Gracias, Eric. Que pasen bien. Chao, gracias. Chao, pasen bien, gracias.